Bueno, entonces nosotros estamos viendo un tema principal que es el tema de los sistemas de ecuaciones lineales algebraicas, ¿cierto? Entonces, en este caso, debemos tener en cuenta que para este sistema de ecuaciones, pues hay varios métodos, ¿cierto? Los métodos algebraicos, que son aquellos que nosotros vimos en el bachillerato, en el que nosotros veíamos métodos como la sustitución, la igualación y la reducción. Esos eran los métodos que nosotros conocíamos antes de empezar métodos numéricos. Realmente son los más usados porque a veces solamente tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, eh, en ese caso, eh, pues siempre procurábamos pues irnos por el lado por lo menos de la igualación o de la reducción. Entonces, estos ya los conocíamos, pero ya en métodos numéricos nosotros hablamos de unos métodos matriciales que ahorita pues con el desarrollo de la tecnología estamos estamos con herramientas para poder solucionar estos sistemas de ecuaciones. Entonces ya podemos implementar pues estos métodos. La ventaja de estos métodos es que son para sistemas lineales, entonces esto facilita mucho la construcción de esa matriz. Entonces, de esa matriz de coeficientes, entonces, ¿en qué se basaba ese sistema? Bueno, en que nosotros construíamos una matriz de coeficientes, una matriz de incógnitas y una matriz de constantes, y entonces buscábamos formas de resolver pues esta que está, este sistema de ecuaciones a través del manejo de esa matriz A. Entonces, que nosotros antes conocíamos la inversa de A, ¿cierto? Eh, pero entonces sabemos que el hecho de solucionar un determinante para el computador y en general matemáticamente es un problema muy complicado. Entonces, este problema gasta mucha memoria. Es uno de los problemas que más gasta memoria, incluso ¿en qué? En lenguajes de programación como Python, pues gasta mucha memoria y en MATLAB y bueno, programas un poquito más pesaditos, pues gastan mucho más. Entonces se buscan otros métodos en el cual podamos evitar encontrarnos con el determinante. Entonces en este caso aparecía Gauss con sus dos variantes, ¿cierto? El ingenuo y con pivote. Y también aparecía otro método, que era el LU, ¿cierto? El LU, tanto el ingenuo, por decirlo así, como el LU con pivote. Pero que en el LU con pivote, pues aparecía un problema de la forma PA es igual a LU, ¿cierto? Estos son pues los sistemas matriciales y ahorita vamos a ver una tercera línea para poder solucionar estos sistemas de ecuaciones que se denominan eh, las soluciones que implementan iteraciones o las soluciones iterativas. De estas hay muchísimas soluciones, pero las dos más conocidas son Gauss-Seidel y Jacobi. Entonces, como su nombre lo indica, nosotros vamos a partir de una suposición inicial. Recuerden que nosotros cuando manejábamos iteraciones, cuando necesitábamos hallar la solución de un sistema de una raíz, empezamos con un punto inicial y a partir de ese punto inicial pues teníamos una fórmula de recurrencia y empezábamos a solucionar el sistema. Pero
Y algo parecido pasa en esta ocasión. Entonces, para este caso, nosotros partimos de un punto inicial, es decir, suponemos inicialmente cómo van a ser las variables y usamos una fórmula de recurrencia. Que esta fórmula de recurrencia varía según el método que nosotros estamos implementando. Unos se actualizan en cada paso y unos dentro del paso se van actualizando. Entonces, esto es básicamente lo que implementa este tipo de soluciones a los sistemas de ecuaciones lineales algebraicos. Y entonces vamos a empezar a describir pues cada uno de ellos de manera rápida. Entonces, como les decía, estos se dividen en Jacobi y en Gauss-Seidel. Jacobi es, como lo vimos, es un método que es un método iterativo en donde cada incógnita, por así decirlo, se actualiza en cada iteración. Entonces, va a tener una fórmula de recurrencia de la siguiente manera. Entonces, tenemos el sistema de ecuaciones A11 X, ¿cierto? X1 más A12 X2 más A13 X3, etcétera. Y así hasta llegar hasta un A más A1n xn, y entonces esto va a ser igual pues a una constante B1, ¿cierto? Es algebraico. Tenemos unas incógnitas, pero esas incógnitas no están elevadas al cuadrado, al cubo, no tienen una función trascendente, entonces podemos solucionarlas de esta forma. También tenemos una segunda ecuación, A21x1 más A22x2 más, etcétera, más A2n xn, y entonces aquí aparecerá la segunda incógnita, la segunda constante, y así sucesivamente hasta llegar a la ecuación an1x1 más an2x2 más, etcétera, más ann xn, y esto es igual a b. Esto es el sistema de ecuaciones lineales algebraicas pues que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la fórmula de recurrencia de este? Entonces, él en cada iteración, él va a sacar un paquete de nuevas variables. Entonces, ¿cómo se interpreta este paquete de nuevas variables? Entonces, nosotros arrancamos con unas suposiciones x0, ¿cierto? Entonces, esto será x01, x02, x03, así hasta x0n, ¿cierto? Ojo que hay que tener mucho cuidado aquí porque esta x no es potencia. Se los voy a escribir de una vez acá. Esto no es potencia. No es potencia. Y este indica la iteración. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Lo que vamos a hacer en este caso es de cada ecuación despejar una variable. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en esta? Entonces, x1 de i más 1, ¿cuál va a ser? Entonces, lo que vamos a hacer es despejar a x1 de esta primera ecuación. Esta será la primera ecuación. Entonces, vamos a despejar a x1 de esta primera ecuación. Entonces, ¿cómo será? Cogemos la constante b1, la pasamos y pasamos el resto de elementos al otro lado, ¿cierto? Entonces será menos a12 x2, menos a13 x3, menos, etcétera, menos a1n xn, y todo esto sobre a1, a11, ¿cierto? Porque estamos despejando a x1 esta primera ecuación. Algo parecido haremos para hallar x2. Entonces, en este caso, x2 lo vamos a despejar aquí de la segunda ecuación. Entonces, cogemos la segunda ecuación y despejamos a x2. Entonces, en este caso sería x2 en la iteración i más 1 es igual a b2 menos a21, ¿cierto? Paso este a21 x1
menos A23, creo, X3, menos lo que sea, más A2N, XN, ¿cierto? Sobre A22. Es decir, despejamos de la segunda ecuación a X2. Y así sucesivamente hasta llegar a XN. Entonces cogemos a XN acá y lo vamos a despejar. Entonces de la ecuación N, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar a nuestra variable XN en la iteración y más 1, ¿cierto? Entonces esto será Bn menos A11x1 menos A12x2 menos, etcétera, sobre ANN. Y entonces aquí ya habremos hallado los puntos para la siguiente iteración. ¿Qué elementos usamos acá? La iteración 0 o la iteración i, ¿cierto? I. Esos son los elementos que vamos a usar. Entonces, ¿qué quiere decir? Basándome en los puntos que supuse, entonces voy a empezar a despejar de cada una de las ecuaciones y así voy a hallar cada vez un paquete nuevo. En cada iteración voy a ir despejando, por así decirlo, el paquete nuevo. Entonces, en este caso, es un método que se actualiza en cada iteración. Entonces estoy en la primera iteración y ella actualiza todas sus variables en la primera iteración. Paso a la segunda iteración y actualiza todas sus variables en la segunda iteración. Eso sí, usando paquetes de variables, por así decirlo. Ya van a ver por qué yo les hablo de paquetes de variables, porque Gauss-Seidel usa un método diferente. No usa, así decirlo, paquetes de variables, sino que usa cada variable de forma independiente. Entonces, este es el método de Jacobi, método muy sencillo. Y el método de Jacobi se basa en un principio, que es el principio de la diagonal dominante. En este principio lo que vamos a hacer es que este método es muy sensible a las diagonales, porque miren que si yo tengo aquí x1, entonces lo que va a pasar es que si digamos este A11 es 0, entonces miren que aquí no podría hacer la división, ¿cierto? Entonces lo primero que yo tengo que mirar es que, bueno, cómo va a hacer la convergencia de esto, ¿cierto? Entonces este se basa en el criterio de la diagonal dominante. Entonces, Jacobi implementa el método de la diagonal dominante. Entonces ustedes recordarán que cuando nosotros estábamos hablando de matrices, nosotros organizábamos una matriz A y esa matriz A era una matriz de coeficientes, ¿cierto? Que eran los coeficientes que acompañaban a cada una de las variables que estaban pues en la ecuación, ¿cierto? Entonces en este caso lo que hacemos es nuevamente ubicar nuestras constantes, nuestros coeficientes en esa matriz. Y pues aquí van a existir unos elementos, obviamente, ¿cierto? A22, bueno, está ANN, hasta A1N, bueno. Y aquí estaremos mirando, ¿cierto? También A21, bueno, como sea, ¿cierto? Y aquí está N1 y bueno, ahí construiremos pues nuestra matriz de coeficientes. Entonces, ¿cuál es el criterio de la diagonal dominante? En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que establecer dos condiciones. Una condición que es necesaria y suficiente. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tomar el valor de la diagonal de cada uno de los elementos de la diagonal y este debe ser mayor a la suma del A y J. Ya vamos a ver pues cómo implementamos este criterio de diagonal dominante. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que tenemos que sumar todos los valores absolutos y todos esos elementos
por fuera de la diagonal tienen que ser menores que el elemento que está en la diagonal. Eso para garantizar convergencia. Si no garantizamos esa convergencia, entonces lo que nos toca hacer es un cambio de filas. ¿Por qué? Porque miren que este método es muy sensible a la aparición de ceros. Entonces, sobre todo en la diagonal. Si aparece un cero en la diagonal, toca empezar a mirar cómo cambio esa diagonal. Entonces, por eso es que se crea este criterio de la diagonal dominante. Si pasa eso, esta condición, pues estamos bien. Si no pasa, pues hay que mirar pues cómo podemos arreglar esta situación, ¿cierto? Básicamente eso es Jacobi. Y Gauss-Seidel es parecido, digámoslo así, es como una versión acelerada. Es decir, él busca converger de manera rápida. Él no, pues, no se va a poner a ir actualizando cada una de las variables, entonces, porque pues eso realmente es muy lento. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es trabajar cada variable, pero de forma independiente. Entonces, miren lo que vamos a hacer acá. Entonces, resulta que nosotros aquí hallamos unas ecuaciones. Recuerden que nosotros allá teníamos un sistema de ecuaciones. Y entonces, lo que cambia en Gauss-Seidel es la forma de recurrencia. Entonces, vamos a partir de este mismo sistema de ecuaciones. Y entonces vamos a crear otra vez nuestro vector inicial, x1, 0, x2, 0, y así hasta xn0. Entonces recuerden que nosotros teníamos una fórmula de recurrencia. Entonces, para la primera incógnita es lo mismo. Entonces, x1 y más 1 va a ser el primer coeficiente menos a12 x1, 0 más, menos, esperen, yo elimino acá, menos a13 x2, 0, bueno, no, esto será x2 y esto era x3, perdón, menos un conjunto de variables menos a1n xn, 0, ¿cierto? Sobre a1, a1, ¿cierto? Esta es la misma fórmula que teníamos acá, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hallar x2. Pero entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? La fórmula de recurrencia cambia un poquito. Entonces tomamos el primer coeficiente menos a21, pero aquí no usamos esta que aparece acá, sino que usamos el x1 que acabamos de calcular. Entonces acá será x1 y más 1. Entonces lo que hacemos es reemplazar este en mi segunda fórmula de recurrencia. Menos a23, x1, x3, y como no he calculado un x3, ¿cierto? Solamente he calculado un x1, entonces con ese continuamos, menos a2n, no he calculado un nuevo xn, entonces este seguirá siendo el 0, sobre a22. Ahora vamos a calcular x3 y más 1. Entonces, otra vez, b3 menos a31. Yo ya calculé aquí un x1, entonces lo reemplazo con el que acabo de calcular. Ahora, aquí ya calculé un x2. Miren mi x2, ¿cierto? Entonces, en esta nueva fórmula no solo entra este, también entra este nuevo número porque ya lo calculé, ya lo tengo calculado. Entonces, aquí entraría a32, x2 y más 1, menos cualquier número de variables menos a2n, a3n, xn. Como no he calculado ningún xn, entonces continúo con mi paquete actual sobre a33. Y así sucesivamente. Entonces, si paso a la ecuación x4, entonces ya uso el x1, el x2 y el x3 que calculé, y así hallo x4. Miren que aquí ya no voy a trabajar por paquetes de variables, sino que
la actualización de una variable implica automáticamente la actualización de la otra e influye en la actualización de las otras variables. Entonces aquí ya no se manejan estos paquetes de x1, de x2, obviamente para poder entrar a la otra iteración, pero dentro de la misma iteración esa variable a su vez se va actualizando todo el tiempo, todo el tiempo. Esto es esto no trabaja pues con vectores completos, miren que esto trabaja es con pedacitos que ya voy actualizando. En cambio, en este caso, miren que yo trabajo con toda la variable, todas las variables en el mismo estado. En el otro, todas las variables en el mismo estado. Esas son las dos diferencias. Jacobi converge más lentamente que Gauss-Seidel, porque mire que Gauss-Seidel influye en la actualización de los otros. En cambio, en Jacobi, estos se actualizan, digámoslo así, entre comillas, de forma independiente. La actualización de esta no depende de la actualización de esta. En cambio, la actualización de esta en Gauss-Seidel sí depende de la actualización de esta. Este también tiene el mismo criterio de diagonal dominante, porque miren que acá tenemos una división. Entonces, si eso no se está cumpliendo, pues es mejor transformar esa matriz en diagonal dominante. Ya vamos a ver cómo es que se examina ese criterio de diagonal dominante. Eso se ve mucho mejor, este ejemplo se ve muchísimo mejor, o bueno, estos métodos se ven muchísimo mejor con unos ejemplos, ¿cierto? Entonces, en este caso, esos ejemplos, vamos a resolver un mismo ejemplo con los dos métodos para ver cuál es la diferencia, porque así digámoslo así como en la teoría, pues no se ve como mucha la diferencia, pero en el ejercicio sí se ve abismalmente la diferencia. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces en este ejemplo lo que vamos a solucionar es el sistema de ecuaciones formado por 10x1 más x2 más 2x3 es igual a 3. La segunda línea es 4x1 más 6x2 menos x3 es igual a 9 menos 2x1 más 3x2 más 8x3 es igual a 51. ¿Listo? Entonces vamos a hacer primero el criterio de la matriz dominante. Este sistema de ecuaciones lo vamos a solucionar por ambos métodos, por Jacobi y por Gauss-Seidel. Entonces vamos a examinar matriz dominante, es como el paso 0, matriz dominante. Entonces vamos a formar nuestra matriz de coeficientes. Entonces esto aquí va a ser igual a 10, 4 menos 2, 1, 6, 3, 2 menos 1, 8. Entonces ese criterio se mira en cada fila. ¿Listo? Entonces vamos a recordar cómo es que es ese criterio, que la diagonal sea mayor que la suma de los otros elementos en valor absoluto. ¿Listo? Entonces vamos a mirar la primera fila. Entonces, para esta primera fila vamos a tener que, ¿cuál es el elemento? Entonces tenemos que cumplir el criterio de A y I es mayor que la sumatoria de A y J, ¿cierto? Entonces, A y I en este caso, ¿cuál sería? Pues 10, ¿cierto? Entonces sería 10 es mayor o igual a la sumatoria de los otros dos elementos. ¿Cuáles serán los otros dos elementos? 1 en valor absoluto más 2 en valor absoluto. Entonces esto es igual a 10 mayor que 3. Acá se cumple, ¿cierto? Segunda ecuación. ¿Cuál sería mi A y I? Sería 6, ¿cierto? 6 es mayor que valor absoluto de 4 más valor absoluto de menos 1, ¿cierto? 6 es mayor que 5, se cumple. Y aquí mi valor A y I es este 8, ¿cierto? Que está en la posición A33. Entonces, 8 es mayor que 3 más menos 2. Entonces, 8 es mayor que 5, cumple. Entonces, como podemos ver, este sistema de ecuaciones cumple todos los criterios de, para todas las filas cumple el criterio de diagonal dominante.
Entonces esta es una matriz con diagonal dominante y por lo tanto podemos aplicar los métodos sin necesidad de alterar el orden de las filas. Si no tuviésemos ese caso, lo que nos tocaba hacer era alterar el orden de las filas, con el fin de que tuviésemos una matriz diagonal dominante. Esto es, pero eso casi no ocurre, casi todos los sistemas son matrices diagonales dominantes. En el caso, pues, de los sistemas que se manejan en ingeniería, entonces, pues, en este caso, pues, no hay problema con eso. Sin embargo, pues, si ustedes en algún momento, cuando estén haciendo alguna solución de algún sistema de ecuaciones, les ocurre que les aparece un sistema de este estilo, pues, simplemente lo que hacen es cambiar el orden y volver a examinar el criterio. Si el criterio no le sigue dando, vuelvan a organizar. Y si no, pues la mejor recomendación es váyase a un sistema matricial. Aunque en el sistema matricial les va a aparecer el mismo problema. Y entonces ya no pueden usar, digamos, el Gauss ingenuo, sino que ya les toca usar con pivote, etc. Entonces, en este caso, pues vamos a hacer el primer método. El primer método es Jacobi. Siempre, cuando ustedes estén estudiando, es mejor que estudien primero siempre Jacobi, porque Jacobi, digámoslo así, es como el más sencillo en nuestro caso. Y entonces así podremos entender de una mejor manera también el método de Gauss-Seidel. Entonces vamos a establecer la primera ecuación. ¿Listo? Entonces en este caso, ¿cuál va a ser la primera ecuación? ¿Alguien que me ayude, por favor? Sí, sobre 10. Listo. Esta sería la primera ecuación de nuestra fórmula de recurrencia. ¿Listo? Entonces, hasta para la primera ecuación está clara. Alguien que me ayude, porfa, con la segunda ecuación. Nueve. No, mira que aquí nosotros vamos a despejar a x2. ¿Listo? Entonces, no, tranquila. Menos 4x1 más x3 sobre 6. ¿Y cómo sería para la tercera ecuación? Más 2x1. Sobre 8. Listo. Aquí ya tenemos nuestras fórmulas de recurrencia. Y entonces vamos a establecer nuestro primer punto, ¿cierto? Generalmente en Jacobi uno elige el punto trivial, siempre, para que la primera ecuación, pues, o la primera iteración se vuelva muy fácil de resolver. ¿Cuál es el vector trivial? El 0, 0, 0. O sea, Jacobi uno siempre inicia con 0, 0, 0. Casi siempre, a menos de que el problema le indique lo contrario. Si el problema no le indica un punto de inicio, asuma de que inicia desde el punto trivial. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es empezar a hacer esas iteraciones. Entonces, la primera iteración, pues será cuando x0 es igual a 0, 0, 0, ¿cierto? Entonces, mi primera ecuación, x1 va a ser 3 menos x2 menos 2x3 sobre 10, creo que era así. Sí. La segunda ecuación es 9 menos 4x1 más x3 sobre 6. Y x3 es igual a 51 más 2x1 menos 3x2 sobre 8. Y entonces vamos a reemplazar todo nuestro bloque
de ecuaciones, B de puntos, ¿listo? Entonces, x1 nuevo, x11, x22, x21 y x13 será x11 es igual a 3 menos el x20, con el que entré a la iteración, 3 por 0 menos 2 por x30, pues me da 0, ¿cierto? Sobre 10. x21 es igual a 9 menos 0 más 0 sobre 6. Y x3 es igual a 51 más 0 menos 0 sobre 8. Entonces miren que aquí realmente se nos facilitó mucho la vida. Entonces será 3 décimos, 9 sextos, 51 octavos. Esto es igual a 0.3 generalmente. No, yo uso la coma realmente. Esto es aproximadamente igual a 1.5, creo. Esperen, yo hago la división acá. 9 sobre 6. Ah, no, es igual. Es igual a 1.5, no es aproximadamente. Es igual a 1,5. Y 51 sobre 8 es igual a 6.375. Entonces, aquí ya tenemos el segundo bloque. Entonces, en este caso, B es igual a x1, que entonces fueron las variables que hay en este caso. Aquí, para cada uno de los métodos, vamos a hacer únicamente 2 iteraciones. Generalmente en los exámenes yo pido 3 iteraciones. Y miren que aquí vamos a hacer 2. Generalmente en los exámenes pido 3. Porque como este es un método iterativo, pero requiere hacer muchas operaciones, entonces realmente por eso es que no es tan implementado, porque realmente requiere muchísimas iteraciones. Pues muchas operaciones en cada iteración. Es como cuando hallábamos la raíz de una función que realmente lo único que operábamos era esa ecuación, ya sea en derivada o en sumas y restas, pero miren que aquí, si son 3 ecuaciones, tenemos que hacer 3 operaciones. Si son 4, 4 y así sucesivamente. Entonces se vuelve un poquito largo y entonces por eso no están implementados. Yo generalmente coloco que hagan solamente 3 iteraciones. Entonces aquí entramos con 0.3, 1.5 y 6.375. Y entonces volvemos a plantear las ecuaciones de iteración. Entonces en este será x12 es igual a 3 menos x21 menos 2x31. x22 será igual a 9 menos 4x10 más x3. Ah, no, aquí es 1, perdón. Disculpen. Aquí es ya va el 1. Y aquí será x31. Y, no, aquí me faltó sobre 10. Sobre 10. Y esto será sobre 6. Y x31 es igual a 51 más 2x11 menos 3x21 sobre 8. Entonces, en este caso vamos a reemplazar ya no las ecuaciones anteriores o los puntos anteriores, sino mis nuevos puntos. Entonces, paso a reemplazar y entonces x12 es igual a 3 menos x2 es 1.5 menos 2 por mi x3 que era 6.375, 375 sobre 10. ¿Y cuánto vale ese qué? Ese nuevo x1. ¿Cuánto? 125. Listo. x22 será entonces 9 menos 4x1.
ya empezamos a manejar nuestro nuevo x1. Entonces será menos 4 por 0,3 más x3, que ya será 6.375 sobre 6. ¿Cuánto equivale eso? $2.362, más o menos, ¿cierto? Que suele tener otro decimal. Y x3, una iteración 2, ¿cuál será? 51 más 2 por x1, 1, que será 0.3, menos 3 por x2, que será 1.5, ¿cierto? Sobre 8. ¿Cuánto será aquí? Mm. 8875. ¿Listo? Entonces, miren cómo es el proceso acá. Aquí reemplacé todo un paquete en esta nueva iteración y así voy a seguir haciendo en las sucesivas iteraciones. Eso es Jacobi. Ahora vamos a ver Gauss-Seidel. Gauss-Seidel es muy bueno que aquí coloquen mucho cuidado porque de eso depende el éxito de Gauss-Seidel. Entonces vamos a plantear otra vez, iba en numeración, ¿cierto? Gauss-Seidel. Entonces vamos a plantear de nuevo nuestro sistema de ecuaciones para tenerlo presente. Gauss-Seidel. Entonces vamos a volver a copiar nuestro sistema de ecuaciones. Entonces en este caso sería 10x1 más x2 más 2x3 es igual a 3. 4x1 más 6x2 menos x3 es igual a 9 y menos 2x1 más 3x2 más 8x3 es igual a 51. Entonces vamos a establecer las ecuaciones de recurrencia. Entonces, la ecuación de recurrencia en este caso sería, en la primera ecuación, x1, despejamos x1 normal, entonces sería 3 menos x2 menos 2x3 sobre 10, ¿cierto? Este sería i sub i más 1, llamémoslo así, sub i y sub i. La segunda ecuación, x2 i más 1. Entonces, está el coeficiente menos x1. Como ya calculé x1, entonces lo reemplazo en la segunda ecuación. Y más 1. Más x3. No, aquí es 4, perdón. Más x3 y sobre 6, ¿cierto? Y en la tercera sería mi coeficiente 51 más 2x1, pero yo ya calculé x1. Entonces aquí será x1 y más 1. Menos 3x2, pero aquí ya calculé, a estas alturas ya calculé x2. Entonces, lo que voy a hacer es colocar ahora x2 y más 1 sobre 8x3. Estas son mis ecuaciones de recurrencia. No, perdón, aquí se quita el x3. Aquí será 8, que es el coeficiente de x3, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer las dos mismas iteraciones empleando este método. Generalmente en Gauss-Seidel
al igual que en Jacobi, iniciamos siempre ¿por qué? Por el vector trivial. O sea, nuestro vector inicial, x0, va a ser igual a 0, 0, 0. Si el problema no les dice otra cosa, ustedes pueden tomar esto como criterio para iniciar, ¿cierto? Pues esto es la recomendación que se encuentra en los libros y es personalmente la recomendación que siempre hago porque en este caso la primera operación se va a facilitar. En el caso de Jacobi se facilitaban las 3 primeras operaciones. En este caso únicamente la primera operación de la primera iteración se va a facilitar. Entonces, ¿cómo quedaría en este caso? Sería x1 es igual a 3 menos, entro con 0 y entro con el otro 0 sobre 10. Y esto me va a dar 3 décimos, que generalmente es 0.3, ¿cierto? Ahora vamos a hacer x2. Entonces, en x2, ¿qué hacemos? 9 menos 4 por... Ya no el x1 no es este 0. Recuerden que aquí reemplazábamos por 0. Aquí ya no reemplazamos por 0. Aquí ya reemplazamos es por este nuevo número. Este nuevo número viaja a esta posición y quedaría 0.3 menos, más x3. El x3 como no lo hemos calculado, entonces tomamos el x trivial, que será 0, sobre 6. ¿Cuál será el resultado de esta? ¿1.3 o 1.5? Listo. Entonces, en este caso será 1.3. Y x3, entonces, ¿cuál será aquí? Será 51 más 2 por mi x2. Entonces, aquí, mi x1, ¿cierto? Porque aquí ya calculé un x1, ¿cierto? Entonces, este x1 viaja acá. Y entonces sería 0.3 menos 3 por... Y entonces aquí ya, ¿quién viajaría? Viajaría nuestro x2 calculado, ¿cierto? Entonces, aquí ya colocamos es este 1.3 sobre 8. ¿Y cuánto sería? $5.9625, listo. 96.25. Y entonces aquí ya tenemos nuestro nuevo valor, nuestro nuevo vector, ¿cierto? Entonces será x1 es igual a 0.3, 1.3, 5.9, 5.9625, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la segunda iteración. Miren que esta iteración aquí hay que tener mucho cuidado con respecto a las variables que vamos a reemplazar. En el otro no había necesidad, simplemente reemplazábamos hacia ciegas y hallábamos los valores. Aquí sí hay que tener cuidado, bueno, qué variable ya calculé y qué variable voy a reemplazar y qué variable voy a hallar. ¿Listo? Es un proceso un poquito más cuidadoso, pero este converge muchísimo más rápido que el otro. Entonces vamos a volver a copiar nuestro punto, que será 0.3, 1.3, 5.9625, 9625. Y entonces vamos a hallar nuestro x2. Perdón, nuestro x en la segunda iteración, ¿cierto? Ese es nuestro propósito. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A 3 menos x1 de la iteración 1 menos x3 en la iteración... esto es x2 en la iteración 1. x2 en la iteración 1, ¿cierto? Menos 2x3
en la iteración 1 sobre el que acompaña, que es 10, ¿cierto? Entonces aquí simplemente reemplazo por los valores que tengo acá, ¿cierto? Entonces esto sería x1. ¿Cuánto me daría? Entonces esto sería 3 menos x21, que sería 1.3, menos 2 por x3, que es 5.9625 sobre 10, ¿cierto? ¿Y esto a qué es igual? 1.0225. ¿Listo? Ahora tenemos x2, 2. Entonces, miren que aquí nuevamente hago un llamado a que pongan mucho cuidado. 9 menos x1, pero fue el que calculé. Este lo acabé de calcular, ¿cierto? x1, 2. Más x3. Pero este no lo he calculado aún, ¿cierto? Entonces queda en 1 sobre, ¿qué valor tiene? 6, ¿cierto? Entonces, en este caso sería 9 menos 4 por x1, que sería menos 1.0225 más x3, que es en este caso x3, pues es ese 5.9625. 5.9625 sobre 6. ¿Cuánto daría en este caso? ¿Cuánto? 17.54. Y finalmente x3, en la segunda iteración, ¿cómo va a ser? Vamos a coger esta misma fórmula, entonces sería 51 menos 2x1, pero el x1 ya lo calculé acá arriba, entonces sería x1 en la iteración 2, es más, aquí es más, menos 3 por x2, sí, 3 por x2, 3 por x2, pero el x2 lo acabo de calcular, lo calculé en este paso. x2 sobre 8, ¿cierto? Entonces esto que va a ser igual a 51 más 2 por x1, que es por menos 1.0225, más, menos, aquí sería el menos, porque es el menos del x2, menos 3 por, ahora este nuevo valor, entonces se los voy a señalar acá, este nuevo valor pasa a reemplazar acá, ¿cierto? Y el anterior que yo había calculado, pues pasa a esta posición, ¿cierto? Entonces esto será 3.1754 sobre 8. ¿Cuánto sería esto? 4.9286. Y entonces en este caso, nuestro segundo vector, x2, es igual a menos 1.0225, 3.1754, 4.9286. Y así es que se trabaja Gauss-Seidel. Ustedes miren que los métodos, si bien tienen una fórmula de recurrencia similar, la fórmula de trabajo de ambos y la forma de trabajarlos es muy diferente.